Bienvenidos al número 47 del encuentro anual de una de las experiencias más enriquecedoras en nuestra comunidad, la celebración de diversidad y tradiciones que se conoce como Conócete Tucson. Yo soy supervisora Betty Villegas y en representación de los supervisores del condado de Pima y todos los residentes de nuestra comunidad amada, me da mucho gusto que ustedes pudieron unirse con nosotros. El condado de Pima es una mezcla de culturas ancestrales con residentes de toda la vida y de largo plazo y personas recién llegadas, que todos compartimos el aire, la tierra y la historia del bello desierto de Sonora. Afortunadamente para nosotros también compartimos las comidas, bailes, música, artesanías y rituales de decenas de diferentes comunidades culturales y grupos de artes tradicionales. Todas ellas llaman como hogar al condado de Pima. Cada año, Conócete Tucson, que a veces se conoce como TMY por sus siglas en inglés, es el espacio compartido donde descubrimos, respetamos y celebramos a nosotros mismos y a las demás personas. Felicidades y gracias a los organizadores de Conócete Tucson por haber adaptado este festival del año 2020 a las nuevas guías y precauciones para la salud pública. Este año TMY ha ido virtual para incluir experiencias a distancia social y virtuales para ofrecernos oportunidad de conectarnos mientras mantenemos la seguridad y la salud. Hay tanta belleza, fuerza y resiliencia en cada una de las tradiciones culturales y les aliento a unirse en apoyo y celebración de todas. Gocen, por favor, de todas las ofertas aquí y acuérdense que vamos a salir adelante porque somos el condado de Pima, fuertes en conjunto. Bienvenidos a este programa. Es parte de la edición del año 2020 de el Festival de Artes Populares Conócete a ti mismo, Tucson Meet Yourself. Quiero tomar estos momentos para dar gracias a todos los auspiciadores. Sin su generosidad no podríamos ofrecer esta variedad de programas. Aquí puedes ver la información de todos los que nos han ayudado. Gracias a cada uno de ellos. Y ahora disfruta el programa. Bienvenidos desde las tierras tradicionales de los pueblos Tohono O'odham y Pascuayaqui Yuemi a Conócete Tucson, versión virtual. La conversación en panel del Martes de Tradiciones del día de hoy ha recibido curaduría para honrar y compartir conocimiento tradicional de nuestra región, el suroeste y el corredor fronterizo entre Estados Unidos y México. A través de las voces y experiencias de artistas tradicionales y miembros de la comunidad, vamos a aprender acerca de expresiones culturales distintivas, cómo se conservan y cómo perduran y florecen en la vida diaria de las culturas populares. La conversación del día de hoy va a dar una mirada específicamente al papel del conocimiento tradicional y la tradición oral tan rica del contar historias entre las comunidades africanas y afroamericanas como mecanismo para justicia racial, la construcción de la equidad y el cambio social. Me da un honor profundo que se una al día de hoy facilitadora Celina Morales. Celina vive en Filadelfia, donde trabaja con comunidades y sus artes y culturas populares y cuyo trabajo se enfoca en la intersección de las estéticas comunitarias, el patrimonio cultural y la justicia social. Celina actualmente trabaja con la Alianza de Culturas Populares del Suroeste en un proyecto nacional apoyado por la Fundación Zurda que se llama Imaginación Radical para la Justicia Racial. En su papel, Celina trabaja con investigadores basados en la comunidad para documentar e interpretar proyectos de justicia racial en sus propias comunidades africanas, latinas, asiáticas, árabes e indígenas. Durante casi una década, ella ha trabajado en una de las organizaciones de culturas populares más importantes, el Proyecto de Culturas Populares de Filadelfia,
ha sido su directora durante los últimos 5 años. Celina también es miembro de la facultad en el programa de maestría en sustentabilidad cultural de la Universidad Goucher. También es presidente de la mesa directiva de la Escuela Charter de Artes Populares y Tesoros Culturales y forma parte del Consejo Asesor del Centro de Tradiciones Populares y Patrimonio Cultural del Smithsonian. Bienvenida y gracias por facilitar esta conversación. Celina. También nos honra tener a dos artistas basados en Arizona excepcionales, ambos previamente premiados por el programa de maestres y aprendices de la Alianza. Señor Rod Ambrose, artista maestro y activista comunitario, se jubiló del Departamento de Recreo y Parques de la ciudad de Phoenix el día 31 de mayo de 2016, exactamente 50 años desde el primer día que oficialmente entró a la fuerza laboral con la ciudad de Chicago y su sistema de parques, el 31 de mayo de 1966. Después de trasplantarse a Arizona, después de una experiencia peligrosa de violencia pandillera en las calles de Chicago el día 8 de abril de 1968, Rod gradualmente se aclimató a su nuevo ambiente a través de mentores locales maravillosos como el señor Richard E. Harris, el primer periodista afroamericano contratado por el periódico Arizona Republic, y Helen K. Mason, la primera afroamericana y la primera mujer que fue supervisora de los parques de la ciudad de Phoenix, que también fue fundadora de la ahora legendaria Grupo de Teatro Negro en Phoenix, Arizona. En 1998, la ciudad de Phoenix, el programa para primeros delincuentes facilitado por señor Ambrose, fue citado por la Fundación Annie E. Casey como un modelo de mejores prácticas y uno de los programas más importantes de su tipo en Estados Unidos. Rod ha trabajado en numerosas mesas directivas de consejos, fuerzas de tareas comunitarias y comisiones a lo largo de su carrera. Desde su jubilación, Rod trabaja como organizador de proyectos del Consejo de Consejos de Diáspora Africana del Estado de Arizona, también conocida como ADACA. Bienvenido, Rod, y me da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias, Leah. Me da mucho gusto estar aquí también. También se junta aquí con nosotros Barbia Williams. Barbia es un performancista que se dedica a compartir la danza étnica, teatro y cultura visual que deriven de la diáspora africana y de África como educadora, performancera y artista visual. Actualmente, señora Williams es la directora artística de la compañía Barbia Williams Performing Company y desde hace 19 años forma parte de la facultad de la Escuela de Danza en la Universidad de Arizona. Ella también es la directora de proyectos de BWPC, la Academia de Danza y Arte, una compañía que ofrece varias clases, talleres y residencia que se especializan en expresiones culturales africanas y afrolatinas. Sus performances buscan transferir a sus públicos a otro mundo, reiniciando espíritus de las oportunidades perdidas. Es un enorme honor tenerla aquí, Barbia. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes dos, Rod y Barbia, el día de hoy, y con el público. Me da mucho gusto conocerles a todos ustedes y darles la bienvenida a esta sesión. Quisiera empezar el día de hoy con una pregunta, de hecho, para las personas que están aquí escuchando. Tengo curiosidad. ¿Cuál es el cuidado de salud de su familia o su comunidad, de cuidado de salud cultural? ¿Cuáles son las prácticas estéticas, tradiciones culturales que ustedes usan para mantener el bienestar, ya sea cuando formaba parte de la infancia o el día de hoy? Pueden tomar un momento para compartir en el chat si están escuchando juntos o para pensarlo. Escojan una de esas tradiciones y pensar en sus dimensiones. ¿Cómo es que esta práctica cultural le conecta a otras personas? ¿Cómo comunica a través del tiempo o a un lugar? ¿Y cómo es que este recurso cultural le pueda llevar hacia un futuro?
Throughout today's panel, A través de todo el panel el día de hoy, espero que usted va a considerar cómo es que usted haga decisiones y elecciones acerca de usar, compartir, crecer, formar o reformar sus propias prácticas culturales comunitarias, como lo han hecho nuestras visitas. Estamos aquí hoy para escuchar a Rod Ambrose y Barbia Williams hablar acerca de su trabajo comunitario y considerar la cultura popular como recurso de cambio social y de construcción de la equidad. Quiero mencionar un par de cosas acerca de la equidad antes de empezar con la conversación. Quisiera enmarcar la plática el día de hoy dentro de un proceso de construir una comunidad más justa y equitativa y, por extensión, un mundo más justo y equitativo. En las conversaciones antes a la sesión del día de hoy, Rod, Leah y yo hemos estado hablando del proceso de llegar a la equidad, observando que la equidad en este momento en tiempo no es una idea o experiencia singular que podemos apuntar. Es un proceso, es un conjunto de principios que son activos, que corrigen, que construyen, que se ajustan y que llegan. Para la exploración del día de hoy de cómo contar historias de manera afroamericana y su papel en movimientos de cambio social, quisiera subrayar un principio de equidad que menciona el Policy Link en su manifiesto de equidad, que es muy útil. Y ese principio dice, y voy a citar, la equidad reconoce líderes locales como líderes nacionales, nutriendo la sabiduría y la creatividad dentro de cada comunidad como un elemento esencial para resolver los problemas de la nación. En otras palabras, las maneras que los líderes locales abordan el conocimiento cultural, las culturas populares para enfrentar necesidades locales es, por supuesto, un modelo para enfrentar necesidades nacionales. En este trabajo recuerdo mi querido amigo Baba Ira Bond, educador y músico que trabaja con comunidades y sus artes y culturas populares. Él enseña en muchos tipos de contextos, pero en Filadelfia, donde los dos vivimos, él enseña en una preparatoria entre estudiantes de prepa y les enseña acerca de cómo usar la libación como un rito de conexión al pasado y de hacer crecer el carácter para el futuro. A lo largo del tiempo me ha dicho que sus estudiantes de preparatoria afroamericanos aprenden acerca de sus propios ancestres, extendiendo su conciencia de su historia más allá de la tragedia de la esclavitud a un lugar de empoderamiento y extendiendo un compromiso hacia crecer y construir un legado propio, porque todos vamos a ser ancestres en algún momento y debemos estar pensando en la herencia o el legado que dejamos. Entonces, quiero que eso enmarque la conversación que vamos a tener ahora y vamos a empezar primero con Rod. Tengo curiosidad acerca de cómo es que el conocimiento tradicional ha sido una fuente de cambio social para usted. Pues muchas gracias, Celina, y voy a hacer eco a algunos de los comentarios de mis cocómplices aquí, que me honra profundamente estar aquí y tener esta oportunidad de compartir algo de nuestras experiencias con mis excelentes amistades que se encuentran aquí el día de hoy. La pregunta, ¿cómo es que el conocimiento tradicional, un fuente para cambio comunitario? Primero, quisiera notar que el conocimiento tradicional es un entendimiento individuo y colectivo, la capacidad, la filosofía que se han desarrollado en una sociedad o en sociedades que tienen largas historias de interacción con su entorno natural y entre ellas mismas. Para pueblos rurales e indígenas, conocimiento local informa todas las decisiones que hacen, en las maneras de tomar decisiones acerca de aspectos fundamentales de su vida diaria. Y en la comunidad afroamericana, tengo que hacer como una mezcla de historia africana del continente, de nuestra historia africana, dentro del cual el griot fue el centro de contar la vida en los pueblos.
solamente era la persona que abrazaba la historia, que mantenía la historia de una área de vida en una tribu o en un pueblo. Aquí en Norteamérica, yo me he vuelto algún tipo de híbrido. Yo soy un híbrido, a veces me digo griot urbano en Estados Unidos. Great literary genius. El gran genio literario James Baldwin escribió, no todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar hasta que lo enfrentemos. Quisiera compartir una historia aquí, Celina, si me permite. Pues esta historia, cuando volvimos a hacer el grupo de teatro negro o ¿qué hay en un nombre? Entonces, ya años atrás, en otoño de 1970, la venerable Helen K. Mason me buscó en Phoenix College, donde me encontró en una de las salas de práctica de música durante la hora de la comida. Sucede que yo estaba tocando un poco de piano cuando silenciosamente ella entró y se presentó. Hola, ¿sucede que usted es Rod Ambrose? Sí, señora, dije. Pues yo soy Helen Mason y yo he caminado todo el campus entero buscándolo a usted. Algunos estudiantes en la cafetería dijeron que quizá la encontraría aquí. Oh, ya veo. Disculpe, se le hice caminar demasiado, señora. ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar, señora Mason? ¿Le molesta que me sienta? Me preguntó. No, señora, por favor, tome asiento. Ella luego dijo, ¿usted sabía que solamente hay 2 estudiantes negros en todo el departamento de teatro aquí en Phoenix College? Sí, señora. Básicamente me di cuenta de eso el primer día que estuve aquí. Pues el motivo de mi visita, hijo, es porque tenemos una pequeña dificultad. Hay alrededor de 15 personas que hemos estado intentando encontrarnos para desarrollar un teatro propio. La dificultad es que nadie tiene la educación o la historia para poder dirigir teatro. Por eso vine a buscarle a usted. Usted debe por lo menos estar estudiando teatro y aprendiendo acerca de la actuación y la dirección. Sí, señora, lo estoy haciendo. ¿Usted piensa que podría trabajar con nosotros, quizá, joven? Es de manera voluntaria, estrictamente, pero sería una oportunidad para desarrollar experiencia y quizá usted puede ganar crédito académico para trabajar con nosotros. Entonces, ¿usted tiene trabajo? No, señora, no en este momento. Pues, ¿qué hace usted en las tardes? Después de las 6 de la tarde, por ejemplo. Pues, ¿juego básquet o estudio en las noches realmente? ¿Tiene carro? No, señora, dije. Pues nuestro grupo se reúne en el sótano de la iglesia First Institution. ¿Estaría bien que yo le venga a recoger esta noche? Oh, sí, señora, sí, señora. Excelente. Escriba su dirección y su nombre, por favor, aquí. Debe estar en casa ahora. No me haga manejar a todos lados para recogerle o usted no está en casa. Oh, no, señora, no haría eso. Entonces, ella me vino a recoger 10 minutos antes de la hora y fuimos a la iglesia. Me preguntó, usted se ve bastante joven. ¿Qué edad tiene, hijo? Dije, tengo 19. Ella dijo, pues, la persona más cercana a usted en edad quizá es Pat Nelson y ella tiene 25. ¿Ves? Hijo, las personas negras tienden a despreciar a las personas jóvenes y no quiero que usted tome ningún abuso de nadie, ¿entiende? Usted va a necesitar enseñarles que usted puede defenderse. Sí, señora. La reunión inicial nos fue muy bien y la gente era muy cálida, muy receptiva hacia mí, pero no había pasado mucho tiempo hasta el pandillero de Chicago que yo tenía dentro emergió y yo estaba maldiciendo a la gente cuando a todos lados cuando llegaba tarde o cuando no seguía instrucciones, yo les maldecía. Helen tuvo que dirigirse a mí acerca de mi uso de palabras feas. Ella dijo que había recibido un par de llamadas con quejas que yo estaba intimidando a la gente y maldiciendo en la casa del Señor. En una defensa bastante débil a estas acusaciones, yo dije, pero señora Mason, ensayamos en el sótano de la iglesia.
no arriba. Ella se rió y dijo, joven, necesito que usted deje de maldecir en la iglesia. Dije, sí, señora. Y nunca volvió a pasar. Luego ella llegó a alguno de los ensayos y nos informó que un señor Hansen del Comité de Donativos Corporativos de la República de Arizona iba a recibir nuestra solicitud para que pudiéramos incorporarnos como grupo de teatro. A la edad de 19 no tenía idea acerca de qué se trataba eso, pero sí entendí que era una cosa muy grave y estuvimos de acuerdo con cooperar con el proceso. Significaba que necesitábamos un título o un nombre para llamarnos. Después de media hora de deliberaciones, llegamos a como 17 distintos nombres. A través de un proceso de eliminación, mezclamos dos de las opciones a un título único, el Grupo de Teatro Negro Incorporado. Sentíamos tanto orgullo del nuevo título. Inmediatamente hice un cuaderno, una portada de cuaderno y ahí le imprimí Grupo de Teatro Negro. Eso fue el miércoles. Para el viernes, Helen nos llamó nuevamente, aunque esta vez fue para que pudiéramos conocer al señor Hansen, que quería hablar directamente y personalmente con nosotros. El hombre era bastante bajito, tenía 5 pies con 5 pulgadas. Nos sentamos en un círculo y la señora Mason se nos presentó. Él se puso de pie y empezó a explicar esta reunión rara y bastante arbitraria. Luego llegó al grano. Pues yo sentí que le debía a la señora Mason y a todos ustedes hacerles saber que el título que han escogido, en donde usan el término negro, ciertamente no va a quedar bien con nuestra comisión de donativos corporativos. Yo conozco a estas personas bastante bien y yo les puedo decir que su idea será muerta en cuanto llegue, porque cuando vemos la palabra negra, van a hacerles pensar en los Juegos Olimpiados, cuando Don Carlos y los otros atletas pusieron sus puños en el aire, o las protestas y alborotos violentos que están pasando en toda América. Y ustedes tienen que aceptar que no existe ninguna cosa como un teatro moreno, un teatro amarillo, un teatro blanco. En este país tenemos el Teatro Libre Sureño o la compañía de Conjunto Negro. Ustedes pueden, de personas negras, ustedes pueden considerar estos títulos, pero tienen que escoger otro título. Yo fui la primera persona en reaccionar. No vamos a cambiarnos de nombre. Nos encanta el título y no lo vamos a cambiar porque alguien que ni siquiera conocemos tiene prejuicios hacia las personas negras. Si necesitamos cambiar el nombre, yo renuncio. Algunas otras personas también agregaron sus voces. Si el director se renuncia, yo renuncio. Yo también. La señora Mason dijo, esperen un momento, tienen que darle al señor Hansen por lo menos el respeto de escucharlo. Yo dije, señora Mason, ¿podemos pedirle al señor que pase al pasillo unos minutos para que podamos hablar entre nosotros? Él miró su reloj, señor Hansen, y dijo, yo no tengo tiempo para esto. Denme otro título o yo me voy a ir. Su actitud condescendiente y sus comentarios me enojaron. Entonces, antes de saber qué estaba haciendo, yo me puse de pie, agarré su sombrero que estaba en la silla junto donde él estaba parado y se lo empujé al pecho. Pues, váyase por donde llegó usted. El aire pareció salir de todo el cuarto. La señora Mason rompió el silencio. Pues él no quiso decir eso exactamente, señor Hansen. Él volteó para salirse y cuando llegó a la puerta, volteó y dijo, señora Mason, me pongo en comunicación con usted. Ella volteó y me miró con enojo. Ahora, mire lo que usted hizo. Yo le dije que mirara la boca y probablemente usted ha matado nuestra solicitud y no vamos a recibir ese dinero. Fue un camino muy largo hacia la casa en silencio total. Digo, ella ni siquiera puso la radio. Una vez que llegamos a la casa, yo
me apuré para salir de su coche y entré a la casa donde mi abuelita estaba cocinando la cena. Cuando se dio cuenta que yo no estaba comiendo, me preguntó si algo estaba mal. Esa pregunta abrió la inundación y empecé a llorar en todos lados y contarle a mi abuela acerca de lo que había sufrido. Eso fue el viernes en la noche y me preocupé todo el fin de semana. El lunes a las 10 de la mañana, mi abuelita me habló para venir al teléfono y me dijo, es esa señora Mason. Me fui arrastrándome al teléfono. Hola, hola, Rod Ambrose. Quería que usted supiera que acabo de hablar con alguien de la Comisión de Donativos Corporativos y ella me dijo, felicidades, su grupo de teatro negro acaba de ganar $5,000 para apoyar su objetivo de formar una organización sin fines de lucro oficial. Hey, pues está muy bien, dije con una gran sonrisa. Luego ella dijo, vamos a asegurar de que llamemos a todo el mundo para compartir esta noticia con todo el grupo junto al mismo tiempo. Sí, señora, dije. Antes de colgar, ella dijo, ¿y joven? Sí, señora Mason. Quisiera que usted se acuerde de aquí en adelante. Quiero que siempre usted defiende y se ponga de pie por lo correcto. Sí, señora. Sí, señora, Mrs. Mason. Y ahora comparto esa historia en particular porque representa un comienzo. Y cómo es que nosotros, como personas jóvenes, muy frecuentemente necesitamos que nuestros padres y que nuestros abuelos nos guíen y compartan valores y que también nos den los valores de ellos a nosotros. Y cuando el conocimiento tradicional se convierte en una fuente para cuando las comunidades o las aldeas comparten testimonios, empezamos a reflexionar y así podemos llegar a un acuerdo de consenso basado en un entendimiento colectivo que está relacionado a la memoria comunitaria o de la comunidad. Me tomó bastantes años o algunos años para poder educarme lo suficientemente para poder responderle al señor Hansen y le hubiera dicho. Y lo vi un par de años después y que sí, señora, hay tal cosa como un teatro asiático, se llama Kabuki. Y sí, hay un teatro moreno, se llama el Teatro Campesino, que fue fundado por el padre del teatro, Luis Valdés, quien marchó con César Chávez. Y sí, señor, ciertamente hay un teatro blanco, pero no es solamente un teatro blanco, se llama Derrida. Y se llama Broadway, está en Nueva York. Y la educación va con el conocimiento tradicional y eso se puede facilitar el consistencia creado. Eso creó la habilidad para que nosotros podamos desarrollar confianza y para que la comunidad pueda caminar o avanzar con confianza y poner nuestro conocimiento para identificar políticas y temas y regulaciones y condiciones que en las que todos podemos estar de acuerdo que pueden llevar cambio. Y así es como yo me siento en la pregunta del conocimiento tradicional y cómo puede ser una fuente para el cambio comunitario. Gracias por compartir esa historia, Rob. Es increíble. Y creo que una de las cosas en las que estoy pensando es qué tan valientes, la valentía que tienen para realmente ponerse de pie y estar ahí en su autodeterminación, las relaciones que acaban de mencionar, que tuvieron que construir y trabajar en ellas para poder ponerse de pie en la cara de, ya saben, o sea, cuando les estaban poniendo el dinero así enfrente de ustedes,
o recursos que estaban amenazando las prácticas en las que estaban participando y las prácticas en sí mismas. Se siente como que era más fuerte que las necesidades. Y creo que ese es un ejemplo muy bello del papel de las prácticas tradicionales y las personas mentoras, los mentores en el activismo comunitario. Mira, primero que nada, en el entorno tradicional yo pediría permiso de parte de los ancestres para hablar, pero como ahora yo ya soy una abuela, creo que ya lo puedo hacer yo, ¿no? Y cuando pensé en eso por primera vez, yo pensé en que, mire, y de nuevo, cuando Rob estaba hablando, él habló, bueno, en África, cuando yo pienso sobre cuando recién se me presentó la perspectiva y cantábamos, le cantábamos al Jali, bailábamos la Maljali y aprendíamos la geografía de desde donde estas historias, este baile en particular venían de ese Jolly en particular y la gente bámana y la gente bámara de Mali, que es el oeste de África. Este es el imperio de Mali, no Mali en la actualidad. Entonces, estamos ahí en términos a través del arte, a través de la danza y apenas empezando a reconectar nuestra cultura, esos puentes que de nuevo nos habían quitado, estos puentes, y me recordó muchísimo crecer y de nuevo esa experiencia eh, afrodescendiente, afroamericana en las afueras de Chicago. Yo crecí en una comunidad llamada Brownsville, que en ese tiempo era una comunidad de personas negros con más dinero, que aquí es donde estamos creciendo. Y mi tío Billy, él estaba en radiología en el hospital donde yo nací. Y mi abuelo era dueño de una barbería en Saint Lawrence, en la calle 7. Y mi padre era uno de los primeros tres hombres que reparaban teléfonos afrodescendientes, que pues era más o menos un trabajo prestigioso, ¿no? Y pagaba bien. Mi abuela era una secretaria legal, pero había una parte en la cuadra de nuestra casa que definitivamente era un lugar tabú, ¿no? Que no ibas ahí, porque por lo que estaba pasando ahí era como un intercambio de bienes y de dinero, pero estas niñas nos protegían alguna vez o cuando se daban cuenta y cuando nosotros nos dábamos cuenta que teníamos un lazo en común como personas afrodescendientes que habían nacido aquí en Estados Unidos, a pesar de que habíamos pasado por ese afrodescendiente, personas negras, finalmente llegamos, regresamos a ese entendimiento como lo conozco hoy, ¿no? Pero se convirtió en una pasión para mí definitivamente cuando nos reuníamos con esas canciones que mi tío cantaba en esas navidades, en las tradiciones también de Día de Gracias, y la poesía que, que casi demandaba que aprendiéramos, ya sabes, como estas eran como la montaña y la ardilla tuvieron su querella. Mi abuela, mis padres, como dije, mis abuelos paternos eran fundadores de una iglesia en la calle 57 en Chicago, en la calle 57 en la iglesia de la congregación Shepherd. Esta era una iglesia que, ya saben, aquí era donde todas las personas elitistas estaban, ¿no? Que se ponían guantes y zapatos de charol y andaban así bien orgullosos. Y
La música, por supuesto, el órgano, pero hay un libro que se llama El Milagro en la calle 57 que fue escrito sobre esa congregación y por supuesto fue la primera vez que recientemente yo vi fotos, vi una foto de mis abuelos ahí en el club de los fundadores. Y hay una mujer ahí que describe a mi abuela específicamente como esta mujer muy articulada que hablaba muy bien, no que sonaba como yankee. Entonces, de nuevo, esto me trajo, fue ser un círculo completo, fue lo mismo. Entonces, y porque específicamente habla del oeste de África, porque esas eran las áreas donde nos sentábamos abajo del árbol de baobab del Mutra y empezábamos a través de nuevo del Yali, de la historia oral, nos empezaban a contar esas historias y de nuevo estaban aprendiendo de mí y yo estaba teniendo ese sentimiento de poder integrarme a mí misma en en un tipo de supervivencia en la comunidad que a mí me gustaba mucho. Y un poeta, y Gwendolyn Brooks, y a lo mejor termino con esto, mi tía decía, porque aquí en Pima College trajimos de hecho Gwendolyn Brooks como una de nuestras oradoras invitadas, como invitamos a personas a que narran historias en nuestra comunidad. Bueno, ya saben cómo somos bien cool, ¿no? Es como yo estaba aprendiendo esto de todos estos otros, como que estamos cool, ¿no? No solamente leemos libros, pero también sabemos pasar el tiempo. Y le estaba diciendo a mi tía, mira, Gwendolyn Brooks va a estar ahí, soy súper emocionada. Y me dijo, para mí, mi tía, quien era una cantante, actriz en Broadway y después fuera y fuera, fuera, fuera de Broadway, en Broadway, fuera de Broadway, me decía, dile quién eres. Y yo así de tía, ¿de qué estás hablando? Me dijo, dile quién tú eres. Dile quién eres. Y por supuesto le dije a Gwendolyn Brooks cuando la conocí, me presenté. Le dije, bueno, mi nombre es Maria Williams y soy de la parte sur de Chicago. Y bueno, mi mamá es Marie Cherry Williams y mi padre es Marshall Turner Williams. Y con eso me volteó a ver y me volteó a ver, me miró que, uff, que recibes desde el corazón de Wakanda, que me dijo, mi hermano y tu papá eran mejores amigos. Entonces ella conocía a nuestra familia de haber crecido y estaba a la vuelta de la cuadra. Y eso era simplemente algo con lo que yo siempre llevo conmigo. Y yo no tenía esa idea que había esa conexión con mi familia, entonces quiero decir a mis ancestres y a Hakim Mahabuti, en ese tiempo conocido como Daniel Lee, y esa educación que nos dio las bases en el mundo de la literatura, el mundo literario. No sé si podemos hablar de Catherine Dunham todavía, pero de nuevo, ella fue esa base en el mundo de la danza para mí. Suena que mucho de lo que estás hablando también tiene que ver con la pertenencia y eh, ponernos los unos a los otros en comunidad y una vez siendo parte de la comunidad creciendo y también una persona que ve de afuera. Niñes y como los niños y los adultos también son parte de las historias y las trayectorias y yo reconozco esto también en la historia de la que cuentas, ¿no? Diciendo quién eres, diciendo aquí es de donde soy, estas son mis personas, esta es mi gente y poder decir eso en voz alta, presentarte a ti misma de esa forma, de darle la bienvenida al mundo, ¿no? Realmente te sitúa en un lugar y creo que eso regresa directamente al conocimiento tradicional y de nuevo, como Rod estaba hablando, la autodeterminación.
Y yo creo que hay un mundo muy grande para las prácticas tradicionales, no necesariamente artes, pero simplemente las formas en las que, en los hábitos del futuro, estar con nosotros mismos y qué tan importantes son para poder conocernos, para ver quiénes somos, a dónde vamos y apoyar esos procesos de cambio social o hacer cambios en nuestras comunidades. Creo que tenemos un par de ejemplos de trabajo de Barbie. Si quieres dar una introducción a la muestra que vamos a compartir. No lo tengo enfrente de mí. Y era en el 2011 cuando hice la coreografía de esta pieza y era parte de que solicité para una beca para desarrollo e investigación en la Comisión de Artes que recibí para hacer investigación sobre la presencia africana en México, ¿cierto? Entonces estar tan cerca de la frontera aquí de nuevo, cuando el día presentó todo el programa, eso es tan importante para reconocer la tierra de las personas, quienes ya saben dónde vivimos y trabajamos, jugamos y crecemos en esa tierra en particular. Que yo de hecho muy frecuentemente reconozco, a pesar de que a lo mejor te pueden correr de una escuela hablar así, especialmente en el pasado, ¿no? Cuando yo presentaba nuestras performances de esa forma. Y esta pieza que se llama Early Blunders, Wonders, perdón, yo había viajado a México en el área de Costa Chica, en el lado Pacífico, a las aldeas afromestizas, hay como 27. He ido en tres ocasiones, simplemente trabajando en las aldeas, estábamos intercambiando quiénes somos como personas africanas latinas, afrolatinas, y todos estos bailarines eran estudiantes míos de la Universidad de Arizona. Bueno, tengo que reconocer a Marianne Tubin, una amiga mía, y eh, una camarada con la que he crecido aquí en Tucson. Cuando hablo con Marian, ha habido investigación realizada por un académico, Clyde Winters, se me hace que ese es su nombre, sobre estos cascos que se ponen. Y yo dije, le mandé a Marian toda esa información y te digo, los detalles tan meticulosos de estos cascos que todavía tenemos, ella los construyó, ella los armó y simplemente era una experiencia increíble como estudiantes que trabajamos con Amy, con Chiquela, la música, bueno, era algo increíble para mí. Era todo lo que siempre había querido. Entonces, sin más que decir.
para mí, nuevamente, la estética de y el orgullo, la fuerza, siempre he sentido que yo fui elegida, que había algo más grande que mí, que me hizo involucrarme a las tradiciones culturales. Y nuevamente hay esa conexión y siempre nos da como una sensación de orgullo el conocer esta conexión a África, porque muchas de nosotras no lo conocemos. Yo vivo en el sur de Arizona y no le puedo empezar a decir cuánta gente mexicana aquí mismo en el sur de Arizona. Cuando yo voy a las escuelas, sobre todo durante el tiempo que yo estaba trabajando mucho de este material y definitivamente a las personas de ascendencia africana que no entienden nuestra conexión histórica, no entienden África como fundación en Mesoamérica de la cultura mexicana. La gente no entiende eso. Y cuando estaba hablando antes, estaba hablando de ir a la biblioteca aquí. De eso se trataba eso. Había tantas preguntas. Y cuando uno tiene ese tipo de conocimiento, elimina esa presión, la fricción que existe, que las minorías, que no lo somos, de ninguna manera somos minorías, pero cuando hay minorías luchando por migajas, en vez de empoderarnos y conectarnos con la verdadera cultura y tradiciones que nuevamente que fuimos separadas de todo eso, pero cuando empezamos a conectar esa cultura azteca, la cultura olmeca, la cultura maya, con las personas y con las danzas, los bailes que vienen de los distintos estados. Al estudiar, yo también estudié baile folclórico de México para conectar eso. Y eso fue importante porque en esas áreas específicas, ¿dónde están las personas afrodescendientes? Ir, por ejemplo, a una quinceañera en México y esta niña se ve como recién llegado de la madre tierra, recién llegado del barco, empezamos a entender y llegar a Tucson con eso, con ese entendimiento, ese visual de haber visto a esa niña, una niña africana, celebrando, ¿saben? Su rito, su pasaje a madurez y su llegar a ser más madura. Entonces mi conocimiento viene de ese espíritu, un espíritu anciano que está ahí, no podemos separarlo. Y entre más entendamos el, las conexiones, las interconexiones culturales. A mí me hicieron tantas preguntas en relación a esa obra en particular, incluso de las personas que participaban en ella, que no entendían la conexión. Había una mujer de la isla que estuvo ahí, ¿de dónde era? De las Islas Vírgenes de San Croix, Santa Cruz. Ella hizo una conexión de que ella estaba hablando desde las islas y al tener esa sensación de conexión a la madre tierra. Nuevamente, básicamente, para mí es como conocimiento cultural. Es las tradiciones culturales no están separadas. Son las cosas que aprendemos debajo de esos árboles y empezamos a validarnos a nosotros mismos en términos de lo que ofrecemos al mundo. Al igual que ahora, esta tierra, Amal Maracarenga dice que si quieres vivir por la eternidad, este es el hombre que la organización US, basado en Los Ángeles, que iniciaron Kwanzaa. Él dice, si usted quiere vivir por la eternidad, hay que construir para la eternidad. Entonces, si no estamos mirando hacia atrás
hacia las tradiciones y conocimientos culturales. Ay, gracias por compartir tantas experiencias con nosotros y pienso que esa conexión entre el continente africano y la historia, ¿sabes? La historia mexicana es bastante importante, la manera que usted lo demostró en esa obra. La próxima pregunta que quería preguntarle a usted, Rod, es, ¿qué es el papel de la equidad social en su trabajo? ¿Cómo es que su trabajo dé a las personas en su comunidad oportunidad para encontrar fuerza en lo que ya saben, en su conocimiento interno tradicional en términos de crear un futuro mejor? Pues es una pregunta excelente y quizá ha tomado un par de décadas para que llegue a alguien como yo. Voy a tomar un poco de libertad de alguna manera voy a hablar al manifiesto de equidad que define la equidad social como inclusión justa y equitativa a una sociedad en donde todas las personas puedan participar, prosperar y alcanzar su plena potencial. Yo pienso que ese pleno potencial, el alcanzarlo, sucedió en las tradiciones ancianas africanas a través de un concepto que se llama Sankofa. Eso. Y Sankofa, que es un principio anciano Akan, demuestra el símbolo de un pájaro que está alcanzando hacia atrás, está viendo hacia atrás a su cola con un huevo en la boca mientras va avanzando. El principio va. No está mal ir hacia atrás en la historia, rebuscar en la historia para encontrar quiénes somos. Otra manera de traducir esa idea se llama regresar y traerlo, que significa que hay algo que tenemos que hacer y lo que estamos trayendo son las tradiciones y el conocimiento tradicional. Dice aquí, abriendo las capacidades de una nación al desatar la capacidad en todos. Siento que estos son los mismos principios como Sankofa. Mi trabajo es un diálogo arraigado en los círculos de historias o las condiciones narrativas, las condiciones para las personas que han sufrido lo peor del desempleo, lo peor de adicción a drogas norteamericanas, criminalización, pobreza, vivir sin techo, encarcelación, tanto violencia interna doméstica como violencia externa, con pandillas, con las personas en las calles hoy, con personas violentas hoy. Yo pienso que quiero compartir una historia que, que define cómo es que se pueda lograr la equidad social y cómo lo logramos de alguna manera en una experiencia que yo tuve, el yo que nadie conoce. Enséñame y veo. Dígame y escucho. Involúcrame y entiendo. A finales de la primavera de 1969, señor Richard Harris, la primera persona afroamericana contratada como periodista con el periódico Arizona Republic, pasó su tiempo cuando no estaba en el trabajo, trabajando con personas adolescentes como yo, imprimiendo lo que quizá fue el primer proyecto multicultural que se llama el Periódico de Noticias de Jóvenes Unidos, Youth United News Journal. Entonces, Mr. Harris me contrató como parte del equipo del periódico de noticias para hacer un proyecto especial. Me habló para entrar a su oficina en el Central Deep en el sur de Phoenix y dijo, quiero que usted trabaje con 25 jóvenes este verano en la casa del barrio en la calle 7 al sur.
Luego me dio un librito de pasta blanda que se tituló El Cho que nadie conoce. Fue publicado por un hombre que se llamaba Stephen A. Josephson, que había estado trabajando con jóvenes del barrio entre las edades de 7 y 16 años de edad en la ciudad de Nueva York. Señor Josephson había enseñado a esos jóvenes creación literaria durante el verano y después publicó su poesía sin barnizarse, sin pulirse, sus cuentos cortos, sus quintanías y sus haikus en un libro que revelaría quiénes eran a ellas mismas, a sus familias, a sus papás y al mundo. Esto iba a ser la tesis de doctorado del señor Josephson para una maestría en periodismo. Entonces llegué a mi casa con el libro y lo leí con ansiedad. Y me di cuenta de que estos eran el mismo tipo de jóvenes con los que yo crecí en Chicago y con los que yo estaba trabajando en Phoenix y me encantó. Entonces me puse en comunicación con señor Josephson. Hola, señor Josephson. Mi nombre es Rod Ambrose. Yo soy de Phoenix, Arizona y me encanta su libro, El Cho que nadie conoce. Y quisiera pedir su permiso para usar la poesía que escribieron sus jóvenes y para ponerlo en vivo en un escenario ante un público de familias y amistades. Me escuchó intensamente y me preguntó, ¿usted es quién? ¿De dónde? Me repetí. Se rió y dijo, pues, ¿qué rayos es eso? ¿Qué es lo que hace usted exactamente, señor Ambrose? Dije, yo escribo poesía y cuento historias y hago teatro, señor. Pensó un momento y luego dijo, ok, puede dirigir nuestra poesía en su escenario como teatro, pero bajo una sola condición, ya sea que usted tome fotos del evento y me las mande en imágenes de su teatro. Le prometí hacerlo y lo hice. La muestra fue un éxito tremendo y durante 15 veranos yo empecé a trabajar con cada vez más jóvenes. Las primeras 3 semanas escribimos, las segundas 3 semanas ensayamos lo que escribimos y en la séptima semana hicimos el performance en vivo. 40 años después, en el año 2010, sucedía que yo estaba trabajando para el Departamento de Recreo y Parques de la ciudad de Phoenix como coordinador de educación y prevención cuando se me acercó mis jefes que estaban batallando con el Consejo Municipal acerca de su deseo de cerrar parques y centros de recreo debido a cortes del presupuesto, pero cerrarlos los cierres estaban tomando lugar en comunidades de raza marginada. Me pidieron hacer una lluvia de ideas con ellos acerca de maneras de convencer el Consejo Municipal de no cerrar nuestras instalaciones que servían a cientos de jóvenes pobres que vivían en las áreas que estaban en blanco de sus cortes. Después de varias horas, habíamos terminado la conversación y por fin compartí con el grupo que yo sabía una manera de dramatizar estas cuestiones o estos temas para el consejo. Me escucharon. Yo les dije, es posible producir una muestra en un escenario de recitales en vivo, de bailes, de escenarios cortos con performance de los adolescentes en las áreas afectadas. Llamamos la muestra El Cho que nadie conoce. Y con un pequeño ejército de líderes en el programa de recreo y programadores, nos acercamos a 125 estudiantes en una muestra masiva en el bello Teatro Orpheum en el centro de Phoenix. Habían miembros del Consejo Municipal como invitados junto con familias, padres y amistades de los jóvenes de todas partes. La muestra de 3 horas fue fantástica y más de 1,100 personas en el público no solamente se quedaron todo el tiempo, sino también se pusieron de pie con truenos de aplauso en una ovación que duró por lo menos 3 minutos. La próxima semana, el Consejo Municipal canceló su decisión de cerrar los 10 centros, incluyendo el mío, y siguen abiertos hasta hoy día. Ahora,
La equidad social, entonces, según lo que yo veo en mi perspectiva, está evidenciada en las actividades tan elementales, tan claves, que son las semillas de líderes en el futuro por su naturaleza transformativa, que es inherente a acercamientos en grupo creativos. Y yo siento que eso fue en evidencia para mí, que las historias de estos jovencitos del barrio volvían a ser importantes al Consejo Municipal, porque ya no eran solo números en una hoja de cuadros, un presupuesto que tenían que decidir, sino que se dieron cuenta de que estas criaturas tenían identidades, eran personas valiosas de trabajar un poco más y de mantener abiertos los centros de recreo, y han estado abiertos desde entonces. Eso es lo que yo entiendo de cómo es que la equidad social puede funcionar y puede producir cambios en la comunidad. Entonces, Rod, hace rato mencionaste sobre tu papel como... tengo curiosidad, un griot urbano, ajá. Tengo curiosidad acerca de los diferentes roles. Escuché que contó una historia de poder salvar estos centros de jóvenes y también decidir no sobre el nombre de tu grupo, pero también sobre las comunidades y las relaciones que fortificaron ese grupo. ¿Nos puede contar un poco más sobre lo que es para usted ser un griot urbano en Phoenix y en el estado de Arizona? ¿Cuál es su papel en la comunidad? Es una buena pregunta. Bueno, yo considero el papel del griot de antes y lo estoy correlacionando de esta forma. Cuando yo estaba con los programas, como el programa de First Offender, y yo sabía que tenía que ver con personas jóvenes que tomaban decisiones que les metían en problemas, que sus padres de familia a lo mejor tenían un diferente sistema de valores. Y, pero también sabía que habían historias en sus vidas que tenían que ver con ellos y que eran importantes para ellos y así fue como aprendieron. Entonces llegaron y tenían que escribir la historia de cuando empezaron sus problemas y con ese escrito, con esa tarea se podían expresar. También tenían que decir qué fue lo que aprendieron de sus problemas anteriores, de sus historias anteriores y cómo es que los había cambiado. Y creo que uno de mis papeles como alguien que va a mantener el estándar del conocimiento tradicional como algo central para la comunidad es poder eh, participar y traer estas tradiciones a los programas a través de la comunidad, es poder ofrecer un entrenamiento o un desarrollo para todas las generaciones de personas jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad en el área de desarrollar sus propias historias y cómo es que esas historias tienen que ver en las vidas en las que viven ahorita. Ahora, por ejemplo, yo funciono como una persona que liderea, es el líder de el Consejo de la Diáspora Africana y es trabajar con muchos de los grupos. Tenemos 15 diferentes países africanos representados en nuestro estado y nunca se habían reunido para hacer cosas. Lo primero que probablemente van a hacer eh, juntos en un año a partir de hoy es un festival a nivel estatal que incluye
todos los países representados. Lo más cercano que estuvimos a eso fue con el evento que tuvimos este fin de semana, donde pudimos tener a Miss África Arizona, y en caso de que no conocen o no saben de eso, es un concurso de belleza y tenemos 15 diferentes jóvenes, mujeres jóvenes brillantes que representan a 15 diferentes países y tenían que ponerse vestidos que estaban hechos de las banderas de sus propios países y tenían que hablar sobre sus países y hablar sobre cuáles son sus tradiciones en esos países. Entonces, muchas veces yo soy como el facilitador para que el conocimiento tradicional sea una plataforma para poder conectarlo a la comunidad a más grande escala y para poder participar en eso con artistas que representan esas formas de conocimiento tradicional. Entonces, eso en sí mismo, pues creo que esa es mi función. Bueno, estamos muy afortunadas de tenerte de líder, de tenerle, perdón, de líder a la comunidad. Me pregunto, ¿ya tiene preguntas usted para Ron? ¿Tiene preguntas para Ron? No es necesariamente una pregunta o preguntas, simplemente a través de los años de estar dentro y afuera, pero reconocer la visión de Rod y su ética de trabajar o laboral, a lo comunal y a reunirnos como comunidad y poder conectar esa África a Estados Unidos. Y eso es tan importante. Cuando Rod me habló por primera vez, me platicó sobre el pasado tan excesivo y tan hermoso sobre lo que estaba haciendo, cómo había empezado en lo que yo le llamo la comunidad de Phoenix. Todo lo que se puede decir es, sí, eso es lo que necesitamos estar haciendo en este momento, porque nosotros como personas afroamericanas, nuestro, nuestra percepción de África ha sido tan distorsionada por tantos años. Yo no crecí amando y aceptando África de esta forma cuando yo era niña. Digo, bueno, como dije, era algo más grande que yo, pero de nuevo, cuando Rod me llamó y dijo lo que quería hacer a un nivel estatal, me quedé, Rod, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar, cualquier cosa que pueda hacer, digo, entonces de nuevo, aún estamos trabajando con el proyecto Data, por supuesto, ha sido un proceso lento, ahora que todo está virtual, pero definitivamente esperamos que ese festival en persona, ojalá. Las, la gente ya está tan cansada de estar aislada, hibernando. Entonces, llegarían muchas personas, digo yo. Entonces, Rod, ¿ese proyecto va a estar activo? Sí, claro. Tenemos muchas personas muy buenas trabajando. Tenemos conexión nacional e internacional y personas de Kenia y de Nigeria y de muchos otros lugares. También el fin de semana pasado, por supuesto, y también hablando de la diáspora africana en Estados Unidos y también alrededor del mundo, yo creo que conforme yo empiezo a hablar de ser como un híbrido, un griot urbano y lo que significa eso y cómo se relaciona exactamente a lo que está hablando Babi, porque venimos de la misma ciudad, nos criaron en la misma ciudad, en Chicago. Yo estaba en el sur de Chicago también, ¿no? Y
Entonces, estamos muy familiarizados con el tipo de comunidad creativa que tiene Chicago y es una comunidad creativa muy grande. Y cuando llegamos acá, llegamos muy jóvenes y, y estábamos desplazados, ¿no? Con un sentimiento de desplazamiento y las personas no sabían nada de las cosas que nos gustaban hacer. Necesitábamos ser lo que era que queríamos hacer. Necesitábamos convertirnos en ello. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y yo la vi en Tucson y me vio a mí en Phoenix. Y yo estaba haciendo teatro negro y estaba haciendo teatro loco. Y después yo me fui a Carver y habíamos tenido como pasados medios paralelos en hacer este trabajo o caminos paralelos. Entonces, Celina, para llegar a su pregunta también, yo aún estoy definiéndome a mí mismo como un griot urbano y yo trato de componer esos principios ancestrales en lo que hago el día de hoy con personas el día de hoy. Entonces, a pesar de que están haciendo una obra o algo más, ellos no saben que yo estoy usando el principio de Sankofa para enseñarles. ¿Ok? Entonces, y eso, así es como yo aprendí el ritmo de la aldea en las diferentes aldeas y estudié con muchos les músicos y personas que tocaban los tambores y los performance y participé con ellos en los proyectos que yo estaba haciendo. Entonces, eso fue principalmente. Y eran diferentes cosas como dirigir teatro, escribir obras, hasta dar pláticas, también tener sesiones de narrativa de historias, círculos de cuentos. Trabajé con muchos artistas de diferentes medios, ilustradores, ilustrando, haciendo esculturas, pintando, cualquier persona quien pudiera educar a nuestra comunidad sobre sí mismas. Y lo que fue particularmente interesante en eso, porque en mi punto de vista, o sea, nos condicionaron a aprender que África era como el continente como oscuro desde el quinto grado. Nos decían que África era el continente oscuro, que nadie quería ir y que era un lugar tabú y que todo lo que era negro estaba mal, a pesar de cuando volteas a ver en los ciclos, dice en rojo, estás consciente, está en hielo, en el amarillo, perdón, a lo mejor, y es ser negro, me tiene mejor suerte la siguiente. Eso estaba en la máquina de los chicles, de la goma de mascar, y estos eran factores condicionales, factores de condición que podían hacer menos a tu conocimiento tradicional. Tus abuelos y tus bisabuelos no querían ser llamados personas negras, no querían ser llamados negros, pero hasta los 60 estabas en un pleito, le decías a alguien negro, eres una persona de persona de color. Ahora, eso significaba mucho porque era una identidad y la identidad está en el corazón del conocimiento tradicional. ¿Dónde está tu conocimiento tradicional? Entonces, es como, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo los primeros 30, 40 años de mi vida tenía que como
extraer de la tradición urbana de los Estados Unidos, ¿cierto? Eso era lo que estaba accesible para mí, lo tenía a la mano. Otro conocimiento no era lo que queríamos ver. Entonces, esto fue importante para nosotros y yo llegué tarde a, de hecho, realmente querer a mi cultura africana y ver belleza en la cultura y ver también los artefactos, los objetos de la cultura como bellos. Muy tarde. Entonces, lo que tiene que pasar ahora es que tenemos que crear como un álbum de algún tipo donde las personas africanas estén enseñando a las personas afroamericanas sobre la cultura africana y las personas afroamericanas tienen que enseñar a las personas africanas sobre nuestra cultura aquí en los Estados Unidos desde que hemos estado aquí y tenemos que intercambiar este conocimiento y conocimiento tradicional se va a hacer algo más, se va a convertir en algo más ya cuando lleguemos a nuestros nietos y bisnietos, hijos, porque si somos exitosos, que creo que sí lo vamos a hacer, vamos a haber desarrollado un puente o una conexión entre el continente africano y la diáspora africana en el mundo. Y yo creo que eso es la obligación del siglo XXI del conocimiento tradicional, es asegurarnos o que se asegure que este puente sea construido y que estas personas estén representadas. Creo que eso es. Aprecio muchísimo su visión, Rod, eso es hermoso y es crítico. No necesita que le diga sobre la importancia y el impacto que ha tenido su trabajo a través de generaciones de estudiantes y de participantes, de artistas en las arenas, en los sectores en los que ustedes dos trabajan. Entonces también quiero compartir la apreciación de que ustedes comparten estos ejemplos con nosotros para poder entender de mejor forma el trabajo que están haciendo, el papel de lo tradicional en darle visión al futuro, cómo envisionamos el futuro. Eh, el arte y las relaciones en las formas en las que ustedes lo mencionan. Entonces, les aprecio muchísimo a los dos por el tiempo que nos dieron hoy. Me gustó mucho esa conversación. Gracias, Celina, por estar presente con nosotros el día de hoy, facilitando esta conversación. Siempre súper lindo tenerte aquí. Esta conversación fue parte de nuestro eh, primer festival virtual de Conócete Tucson en todos los años que lo hemos hecho. Muchísimas gracias por bautizar nuestro festival con esta increíble conversación en esos martes de tradición, martes tradicionales. Visiten el sitio web www.tucsonmeetyourself.org y en el pasado ya escuchamos a la compañía, hemos visto a Rod Ambrose en exhibiciones. Hemos visto también a los miembros de la experiencia de tambores en nuestro eh, y no pudiera imaginarme otra forma, una mejor forma de haber pasado este momento. Y les agradezco muchísimo, muy profundamente que estén bien. Y al público, muchísimas gracias por unirse a otro martes de tradición. Estamos muy contentos que hayan estado aquí con nosotros. Visiten el sitio web para otras actividades virtuales de Conócete Tucson. Siéntanse libres de darle clic al botón de donar para apoyar las actividades y que no se les olvide visitar a los programas de ADACA que están liderados por el señor Rod Ambrose y su comité y a la comunidad y todo el buen trabajo que está pasando en la compañía que está en Dumber Springs, en el auditorio de Dumber Springs. Y gracias a todos.